¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir las unidades de medida. Háganlo ustedes, por favor. Conviertan cada una de las que sean necesarias. Ojo. Conviertan las unidades de medida que sean necesarias. Porque, por ejemplo, esta velocidad está en metros por segundo. ¿La podemos dejar así? ¿En metros por segundo nos funciona a nosotros? Recuerden que metros y segundos es nuestro sistema internacional de unidades. ¿Ok? Por lo tanto, esta está correctamente. ¿Bien? Ahora, kilómetros por segundo. ¿Esta no funciona? No. No, porque está en kilómetros. Hay que convertir esos kilómetros a metros. ¿Y estas no funcionan? ¿Kilómetros? No. Tampoco, porque está en kilómetros y tiene que estar en metros. Conviertan cada una de esas unidades y tengan presente que un kilómetro equivale a 1000 metros. Traten de convertirlo ustedes solas. A ver. Ok. La velocidad de la luz. ¿Cuánto les dio? Voy a ir haciéndolo aquí debajo. Tenemos 300.000 kilómetros sobre segundo y queremos que se convierta en metros por segundo. O sea, hay que tratar de eliminar estos kilómetros, ¿no? ¿Cómo hago para eliminar esos kilómetros? ¿Cómo es? Lo divido Ajá. ¿Entre quién? ¿Quién pongo abajo? entre los... ¿Qué tenía? O sea, si yo quiero Entre un eliminar... kilómetro. Exacto. Abajo pongo los kilómetros y entonces arriba ¿qué pongo? Los 1000 metros. Exacto. Los metros. O sea, un kilómetro son 1000 metros. Correcto. De esta forma puedo eliminar los kilómetros y vean que solamente va a quedar metros sobre quién? Sobre segundo. Ahora multiplico y después divido entre 1, ¿no? ¿Esto cuánto va a dar? Eso va a dar un resultado de 300 millones metros sobre segundo. ¿Ok? Vean que es lógico que dé así porque la velocidad de la luz, ¿saben, no? Es la mayor velocidad que se conoce hasta ahora y es bien grande. O sea, son 300 millones de metros por segundo. Entonces solamente faltaría por convertir los kilómetros, ¿no? Y voy a convertir los kilómetros. Hago algo parecido, ¿no? Divido entre kilómetros, entre un kilómetro, y multiplico por qué?
por 1000 metros. De esta forma se eliminan los kilómetros. Y ahora multiplico y divido entre 1. 50 por 1000, casi siempre serían 50. ¿Ok? Vean, es lo primero que yo hago. Ya tengo todas las unidades de medidas correctas. O sea, ya tengo metros por segundo, ya tengo metros y tengo metros por segundo. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Bien. Ahora, ¿cómo puedo calcular el tiempo? ¿Cómo yo puedo calcular el tiempo? A ver. ¿Ya lo pudieron hacer? ¿Ya, Arianes? ¿Pudiste hacerlo? Ya. Les doy una pista. Recuerden que si yo tengo la velocidad del sonido y quiero calcular el tiempo que demora el sonido, esto sería distancia sobre tiempo de ¿quién? Del sonido. Y lo mismo con la luz, ¿no? La velocidad de la luz va a ser la distancia que recorre la luz sobre el tiempo que le toma a la luz llegar al observador. Entonces vean que estos dos elementos, tanto el tiempo del sonido como el tiempo de la luz, serían las dos incógnitas que yo voy a calcular. Por lo tanto, tengo que despejarlas, ¿verdad? Tengo que despejar cada una de ellas en estas ecuaciones. Hagan ustedes el despeje a ver cómo les queda y calcúlenlo y me van diciendo cuánto les da. Recuerden que despejar significa dejarla sola en un solo miembro. Amanecí mejor, Pipo. Gracias a ti. Si alguien no entiende, o sea, si no entienden cómo despejar, me pueden decir. Yo los estoy dejando trabajar para que, bueno, para que vayan cogiendo esa práctica, ¿no? Pero si no entienden cómo despejar, me pueden decir y yo les explico sin ningún tipo de problema. Tiempo el sonido se pasa al otro lado dividiendo. Exacto, no. El ahí se encuentra abajo, se encuentra dividiendo. ¿Cómo pasaría? Multiplicando, digo. Correcto, multiplicando. Primer paso, pasaría así multiplicando. Con el tiempo del sonido, pasaría multiplicando a la velocidad del sonido. Y quedaría de esta forma. Y después, para dejarlo solo, esta velocidad, como está multiplicando, pasaría como Dividiendo. dividido. Correcto. Y quedaría de esta forma, ¿no? O sea que para calcular el tiempo del sonido, el tiempo que demora el sonido en llegar al observador, solo bastaría sustituir. Esta S serían los 50.000 metros que ya habíamos convertido anteriormente sobre la velocidad del sonido, que serían
300 metros sobre segundo. ¿Bien? Pueden calcular eso y me avisan cuánto les da. Y hagan lo mismo con el tiempo que demora la luz. Está aquí arriba. Algo idéntico. Háganlo ustedes. ¿Ya? ¿Me pueden decir cuánto les da el tiempo del sonido? O sea, el tiempo que demora el sonido en llegar al observador. ¿Alguien lo calculó? Da decimal. Que vean que estos serían 500 entre 3. Profe, no se ve. ¿Cómo? No veo. ¿No ves que la pantalla? Se ve nada más la parte de azul que dice Sherry. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Aquí serían 166,66 segundos. O sea que el tiempo del sonido, el tiempo que le toma al sonido llegar a nuestro observador, recuerden que las ondas de sonido viajan de esta forma, eso sí lo sabían, como ondas esparciéndose en el agua. Bien, el tiempo que le toma al sonido llegar a nuestro observador es de aproximadamente 166,66 segundos. ¿Okay? Podemos hacer exactamente lo mismo con el tiempo que le toma a la luz. Cuando despejamos quedaría exactamente igual. Vean que cada vez que ustedes necesiten calcular tiempo, siempre más o menos va a ser la misma expresión. Distancia sobre velocidad. Sustituimos los datos que tenemos. La distancia sería 50.000 metros. Y la velocidad serían 300 millones de metros por segundo. Vean que aquí se simplifican los metros, por eso es que quedan segundos. ¿Bien? La velocidad en metros por segundo y la distancia en metros. Aquí igualmente se simplifican los metros para que solamente queden los segundos. Voy a tachar esto aquí, voy a tachar aquí. O sea que sería 5 entre 30.000. Eso da un valor de 0.00016 segundos. Y noten ustedes la gran diferencia que existe. Miren, al sonido le toma 166,6 segundos en llegar, mientras que a la luz ni siquiera llega al segundo. Bueno, es una milésima de segundo, 0.0001, 1.16, 1.6 segundos. Bien,
Y esa es la gran diferencia. Por eso es que podemos concluir que efectivamente la luz llega mucho más rápido que el sonido. Porque le toma menos tiempo, mucho menos tiempo en llegar. ¿Entendido este problema? Ujú, ¿Entendieron cómo se hace? ¿Les sí, queda alguna duda? ¿No? por ahora no. Perfecto, perfecto, Isa. ¿Yarianis? No, no tengo duda. Perfecto. Ok, vamos a hacer otro último. Ah, no, ya se terminó la clase. Ok, eso más bien. Bueno, jóvenes, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que este tema de movimiento rectilíneo uniforme lo vayan eh, aceptando e incorporando poco a poco. Vean que estos problemas, este tipo de razonamiento, más allá de aprender como tal el movimiento rectilíneo uniforme, aquí lo que les estoy tratando de enseñar es que ustedes aprendan a razonar este tipo de problemas. Porque eso es la física. La física es hacer este tipo de raciocinios de buscar bien los datos, identificar las ecuaciones que necesito y despejar la variable que me piden calcular. ¿Ok? Así que más allá de conocer como tal el movimiento rectilíneo uniforme, que nunca está de más, aprender a hacer este tipo de problemas que al final se les va a quedar para siempre, ¿no? Para toda la vida. Entonces, eso fue todo por la clase de hoy. Nos vemos mañana para la clase de matemáticas. ¿Correcto? Hasta luego y muchas gracias por la participación. Chao, me despido. Chao. Chao. Buenos días, jóvenes. Déjenme ir a su tablero. Ok. Bien, ya estamos. Ok. Bien, jóvenes. Bueno, en el día de hoy vamos a estar a seguir con este trabajo de fluidos, pero en este caso vamos a dar ya un salto. Bien. Espero que el tema anterior de ecuación de Bernoulli, perdón, de principio de Arquímedes, les haya quedado relativamente claro. Bien. Y hoy vamos a saltar a otro tema. Vamos a estar viendo lo que es ya dinámica de fluidos. Ok, ahora sí. Bien, vamos a entrar en la parte de dinámica de fluidos y específicamente vamos a estar viendo lo que es el flujo de fluido o razón de flujo
de fluido o gasto, como también se le conoce en algunas bibliografías. Bien, entonces, empezamos. ¿Qué es el flujo de fluidos? Bueno, básicamente, hasta el momento los fluidos que habíamos estado estudiando eran fluidos confinados. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que eran fluidos que estaban limitados en una sección. Puede ser que estuvieran confinados en un vaso, en un recipiente, en un tanque, etc. ¿Okay? O sea, eran fluidos estáticos que no se movían y simplemente analizábamos algunas propiedades que ellos tenían. Bueno, a partir de la clase de hoy ya los fluidos van a empezar a tener un movimiento. Bien, por eso es que le llamamos a este tema dinámica de fluidos, porque al establecer la palabra dinámica está estrechamente relacionada con el movimiento de objetos, movimiento de cosas. En este caso, dinámica de fluidos significa movimiento de fluidos. Bien, entonces vamos a ver la primera propiedad en este tema de dinámica de fluidos, que sería podemos decirle flujo de fluidos, o razón de flujo de fluido, o simplemente gasto. Vamos a empezar a estudiar, primero que todo, esta nueva unidad de medida, o esta nueva, digamos, magnitud física o fenómeno físico, que vamos a determinarlo o vamos a identificarlo con la letra R. Bien, sé que no tiene mucho que ver gasto con R, o sea, hay una gran diferencia, pero en la mayoría de las bibliografías al gasto se le llama R. Bien, ¿y qué es el gasto? Bueno, por definición, el gasto es volumen por unidad de tiempo. O sea, es la cantidad de volumen de líquido o de fluido que atraviesa cierta sección transversal en un instante de tiempo determinado. Es como lo que yo les diga velocidad, pero en vez de medir distancia en función del tiempo, vamos a medir volumen de agua o volumen de líquido que atraviesa cierta superficie en función del tiempo. Entonces, por supuesto, la unidad de medida, como aquí estamos hablando de volumen y de tiempo, ¿el volumen en qué unidad de medida se da? ¿Alguien sabe? Volumen, unidad de medida. Jesús, ¿por qué sigues apagando la cámara cuando hablas? Gracias, Nicole. No tienes que apagarla, Jesús. Ok. Yo la apagué. ¿Pero por qué la apagas cuando hablas? No entiendo. No, porque yo muevo el micrófono. Ah, Porque yo ok. muevo el micrófono. Ya te entendí, ok. Bien. Entonces, aquí tenemos que se forma que esto es metros cúbicos, que sería el volumen, sobre segundos, que es el tiempo. Bien. Entonces, esa es la unidad de medida que, según nuestro sistema internacional de unidades de medida, es el que siempre vamos a estar utilizando. Cualquier cosa fuera de eso, hay que convertirlo. Bien. Entonces, además de esta ecuación, para calcular el gasto existe otra ecuación que sale de una serie de despejes y de análisis, que sería área de la sección transversal por la velocidad. Igualmente la unidad de medida no cambia, sigue siendo metros cúbicos sobre segundo. O sea que para yo calcular el gasto, yo puedo utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones. Claro, teniendo en cuenta los datos del problema. Entonces vamos a entender un poco más qué significa este término de gasto. Ok. Vamos a suponer que esto es una tubería. No, aquí me cuesta un poco dibujar, así que por favor, no busquen. Bien, vamos a suponer que aquí tenemos una tubería. Y por esa tubería está fluyendo agua hacia un recipiente. ¿Ok? Es como si fuera una manguera. ¿Entendido hasta ahí? Bien. Vamos a suponer que el gasto en esta tubería es de un valor aproximado de, no sé, 1.2 metros cúbicos
sobre segundo. Vamos a suponer que el gasto en esta tubería es de 1.2 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que el gasto es de 1.2 metros cúbicos por segundo? Eso lo que significa es lo siguiente. Significa que cada vez que pasa un segundo, por esta tubería salen 1.2 metros cúbicos. Por ejemplo, cuando pasa el primer segundo, aquí se llena ¿a cuánto? A 1.2. Cuando pasa el segundo, cuando pasa otro segundo, ¿a cuánto aumentará el volumen? Si cuando pasa un segundo está en 1.2 metros cúbicos, cuando pasa el otro segundo, ¿cuánto tuvo que haber aumentado? La suma, ¿no? 1.4. 2, Digo, 2.4. 2.4. Cuando pasa otro segundo, o sea, 3 segundos más, serían 3.6. O sea, esto lo que significa es que por cada segundo que pasa por esta tubería van a verterse 1.2 metros cúbicos. Ese es el significado del gasto o razón de flujo de volumen. ¿Bien? Ese es el significado físico. Es cantidad de volumen de agua o de líquido que pasa o que atraviesa cierta sección transversal por unidad de tiempo. Ok, cuando yo hablo de sección transversal, ¿entienden qué significa eso? ¿Recuerdan qué es sección transversal? No. Ok, vamos allá. Voy a hacer el zoom de la tubería y voy a hacerla aquí un poco más grande. Esa es una tubería, ¿no? Vamos a asumir que es una... A ver si puedo dibujar aquí. Okay. Vamos a dibujarle un poco más creíble esa tubería. Dos líneas rectas. Okay. Y bueno, tenemos... Here we go. Listo, ahora sí. Ok, tenemos esta tubería. Y por esta tubería vamos a suponer que está saliendo agua. ¿Ok? O está circulando agua. ¿Qué cosa es la sección transversal? La sección transversal es, como esta tubería es redonda, imagínense que yo pico la tubería por aquí. ¿Ya? Si yo pico la tubería y la veo de frente, o sea, yo la volteo y la miro de frente, ¿qué es lo que voy a observar? El hoyo que cortó. Exacto. ¿Qué es lo que voy a observar? ¿Qué figura geométrica? Un círculo, ¿sí o no? Entonces, esta sería mi área transversal. ¿Ok? Ese círculo sería mi área transversal. Es lo que, por ejemplo, cuando en nuestra cabeza, si nosotros cortamos una tubería y la miramos de frente, lo que obtenemos o lo que vemos es un círculo. Ese círculo es el área o es la sección transversal de la cual les estoy hablando. Y obviamente en una tubería el agua va a atravesar todo ese círculo, ¿sí o no? Si aquí está circulando agua o fluido, lo que sea, el agua va a atravesar todo ese círculo. Entonces el área transversal cambia dependiendo la forma de la figura, porque en estos casos solamente vamos a analizar tuberías y la mayoría de las tuberías, su sección transversal es un círculo, ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen una goma, un borrador, ¿ya? Un borrador sería algo cuadrado, ¿no? Si ustedes un borrador lo pican y lo miran de frente, ¿qué figura geométrica sería su área, su sección transversal? Un qué? rectángulo. Un rectángulo, ¿bien? O un cuadrado si los lados son iguales, ¿no?
Entonces, a eso me refiero con sección transversal. Y vean que me estoy refiriendo al área. ¿Bien? El área de la sección transversal es esa figura que a nosotros nos queda cuando miramos el objeto o la tubería o por donde está circulando el área, lo miramos de frente. ¿Bien? Entonces, según la definición, es todo el área que puede, todo el fluido que puede pasar por esa sección transversal en un instante de tiempo determinado. ¿Entendido qué es el gasto? ¿Alguien tiene alguna duda de su significado? Porque tengo una duda con el área transversal. Diga. Entonces, el área transversal podría ser lo que nosotros, cuando cortamos algo, lo que pasa por ahí, cuando lo vemos de frente. Exacto, exactamente ese es el área transversal. Ah, Y ok. cabe resaltar que en el caso de un círculo, para un círculo o una circunferencia, bueno, realmente un círculo, el área transversal, que sería el área de un círculo, se calcula de la siguiente forma. El área va a ser igual a pi por el radio elevado al cuadrado. ¿Bien? Pi por el radio elevado al cuadrado. Vean que esta área se modifica dependiendo el tipo de área transversal. Si es un círculo, podemos utilizar esta ecuación. Si es un rectángulo, utilizamos el área de un rectángulo. Aunque les voy a adelantar que, por lo menos en los problemas del libro, no hay en todos los problemas del libro, el área transversal siempre es un círculo. Por eso es que solamente les voy a dar esta ecuación. Pero bueno, se los digo porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y puede que en algún momento les hablen de un área transversal rectangular o cuadrada, aunque son los casos menos probables, ¿ok? Por el momento solamente el área de un círculo. Bien, estas son todas las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Recuerden que el área se da en metros cuadrados, ¿ok? Ok. Diga. Entonces, cuando en un problema me preguntan calcular el área transversal, es directamente área. Sí, directamente área, correcto. Ah, ok. Correcto, eso es. Correcto. Ok, ¿alguna duda con lo que acabamos de ver? Nicole, Eunice, Javier, Paola, Catherine. ¿Alguna duda con lo que significa? Diga. Una pregunta. Ujú. El gasto siempre se da en metros cúbicos por segundo. Correcto, sí. Es importante eso. Bien. Es importante que siempre esté en estas unidades de medida porque recuerden que a pesar de que el libro puede que trabaje con otras unidades de medida, nosotros siempre vamos a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades. Ok, listo, Paola, no hay problema. Bien, entonces vamos a hacer nuestro primer problema del día. Vamos a hacer nuestro primer problema. Yo voy a leerlo. Estos problemas se los estaré dejando en SchoolTrack durante el día. No sé si tengan el libro. Yo me guío por este libro. ¿Ok? Si no lo tienen, no hay problema. Yo le voy a enviar la foto. Vamos a hacer nuestro primer problema de gasto. Capítulo 20. Capítulo 20, creo que es. De la clase termodinámica. Capítulo 20. Capítulo 20. Ok. Interquímica y flujo de fluidos. Bien. Vamos a hacer el primer problema. Voy a estar haciendo el problema 15.25. Que se encuentra en la página 326. ¿Ok? Y el problema dice, a través de una manguera, ok, vamos a calcular. Lo primero que vamos a hacer es sacar todos los datos que nos dan.
Dice, a través de una manguera de 1 pulgada de diámetro fluye gasolina con una velocidad media de 50 pies por segundo. Pregunta, ¿cuál es el gasto a través de la manguera? Pregunta 2, ¿cuánto tiempo tardará en llenar un recipiente de 20 galones? Vuelvo a leer. A través de una manguera de 1 pulgada de diámetro fluye gasolina a una velocidad de 5 pies por segundo. Vamos a ver bien cuáles son los datos. Según lo que les acabo de leer, ¿cuáles son los datos que ustedes intuyen en ese problema? Nos están hablando de una manguera. ¿Cómo? No, le iba a decir que el diámetro que es de 1 pulgada. Correcto. Tenemos el diámetro de la manguera. Recuerden que el diámetro es toda esta distancia. ¿Bien? El diámetro es toda esta distancia. Y si lo vemos de frente, el diámetro sería la distancia que hay desde un extremo hasta otro extremo, pasando siempre por el centro. ¿Bien? Y si el diámetro es igual a 1 pulgada, entonces el radio ¿a cuánto va a ser igual? ¿Recuerdan esa relación? Recuerden siempre que en todos los problemas, el radio ¿cómo se mide? Recuerden que el radio siempre va a ser el diámetro dividido entre 2. ¿Por qué? Porque todo esto sería el diámetro, pero el radio es la distancia desde el centro hacia el borde. O sea que un diámetro siempre va a estar formado por 2 radios. ¿Ok? Por lo tanto, si hacemos esta conversión aquí, nos quedaría que es 1/2 pulgadas. ¿Bien? O sea, media pulgada. Siempre cuando nos den diámetro, nos están implícitamente dando el radio. Y siempre lo vamos a tener que dividir entre 2 para buscar el radio. ¿Dudas hasta ahí? Sí, No. profe, ¿por qué, ok. por qué dejó el diámetro como pulgada? Ah, no, lo ahora convirtió. yo lo voy a convertir. Para Ok. convertirlo una sola vez. ¿Ok? Sí, ahora yo lo voy a convertir, gracias a eso. Bien, pero antes de convertir vamos a seguir buscando los datos. ¿Qué otro dato me dan? Vuelvo a leer. Me dan la densidad de la gasolina. La densidad de la gasolina. Muy bien, bien. No sé si haga falta, pero igual eso es un dato, ¿no? Como nos están hablando de gasolina, nos están dando su densidad. ¿Alguien me puede decir cuánto es la densidad de la gasolina? Según la tabla de las densidades. 680. 680 kilogramos sobre metros cúbicos. Metros cúbicos. Perfecto. Ok, ¿qué otro dato me dan? Velocidad de la gasolina. ¿Cuál? La velocidad. Gracias, sí, perfecto. La velocidad. Vean que en el problema dice que por una tubería de 1 pulgada fluye gasolina a una velocidad de 5 pies por segundo. 5 pies sobre segundo. 5. Bien, 5 pies por segundo. Entonces ya esos son todos los datos que me dan en el problema. Ya lo demás se refiere a las incógnitas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo que calcular? Y voy con la primera pregunta. ¿Cuál es el gasto a través de la manguera? Bien, ahí se lo están pidiendo con una unidad de medida, pero yo simplemente lo voy a expresar en el sistema internacional. O sea que les están preguntando cuál es el gasto a través de la... Recuerden que por aquí está fluyendo agua, o bueno, en este caso gasolina, ¿ok? ¿Cuál es el gasto a través de la manguera? Recuerden que
el gasto habíamos quedado en que era la R, ¿no? Profe, Diga. ¿no lo va a hacer por galones por minuto? No, vamos a utilizar el sistema internacional. Ah, ok. ¿Ok? Vamos a dejarlo en el sistema internacional de unidades. Entonces, ok, es la primera incógnita. Antes de empezar a calcularlas, vamos a convertir las unidades de medida para no tener que hacerlo después. Bien, aquí tenemos pulgadas. ¿Tenemos que convertir de qué? De pulgadas a metros. Como voy a convertir de pulgadas a metros, ¿qué coloco abajo? Abajo las pulgadas y arriba los metros, ¿no? Para que se eliminen. Ahora, ¿cómo es esta relación? ¿Alguien recuerda? ¿Un metro cuántas pulgadas son? Si mal no recuerdo, son 39.37 metros. Bien, aquí se eliminan las pulgadas y entonces solamente multiplico las fracciones, ¿no? 1 por 1, 1. 2 por 39 y después divido, ¿no? Eso les va a dar un resultado 0.01. correcto. El radio sería 0,01 metros. ¿Bien? Bien. Además de eso, tengo que convertir estas 5 pies, ¿verdad? Vean que esto está en pies por segundo, sobre segundo, y yo lo necesito en metros sobre segundo según mi sistema internacional de unidades. O sea, tengo 5 pies sobre segundo. Como lo que quiero eliminar son los pies, entonces abajo pongo los pies y arriba la unidad de medida a la cual voy a convertir, ¿no? Que sería a metros. De pies a metros y los segundos se quedan exactamente igual. ¿Un metro cuántos pies son? Creo que eran 3.281. ¿Es así? Ajá, ¿Sí? Serían sí. 3,281. Recuerden que estos son los factores de conversión que normalmente se les da en el problema. ¿Bien? O lo tienen en su libro igual. Se eliminan los pies y vean que solamente me va a quedar entonces la velocidad en metros sobre segundo. Aquí multiplico 5 por 1 y después divido entre 3.28. Sería 5 entre 3.28, 281, perdón. Esto va a dar un resultado de 1,52 metros, que es lo que me quedó, sobre segundo. ¿Bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a calcular ese gasto. Recuerden que para calcular el gasto yo tenía dos ecuaciones, ¿no? Dos posibles ecuaciones. La primera es volumen sobre tiempo. Y la segunda es velocidad por área o área por velocidad. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. ¿Cuál de las dos expresiones en este caso me convendría más para calcular el gasto? ¿La Área primera? por velocidad. Exacto, ¿la primera o la segunda? Creo que La mejor segunda. nos vamos con la segunda. ¿Por qué nos vamos con la segunda? Porque vean que según los datos, yo no tengo por ningún lado el tiempo, tampoco tengo por ningún lado el volumen, pero sí me dan de dato la velocidad y el área, como me están dando el radio, yo la puedo calcular, ¿sí o no? Recuerden que como es una manguera, si yo pico una manguera y la miro de frente, lo que voy a ver es un círculo, ¿sí o no? Entonces sería el área transversal de un círculo. Y como habíamos aclarado, para calcular el área transversal de un círculo es pi por r al cuadrado. Entonces, si sustituimos correctamente los datos, aquí tenemos que es 3.14 por el radio de la manguera, que serían 0.01, ¿no? Metros, según lo que habíamos convertido, elevado al cuadrado.
O sea que eso va a dar ¿cuánto? 3 por 10 a la menos 4. 3,14 por 10 a la menos 4. Exactamente, 3,14 por 10 a la menos 4. O sea, en otras palabras, 0,0000314 metros cuadrados. Bien, a ver, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Ok. Bien, vean que finalmente para yo poder calcular entonces el gasto, lo que tendría es que sustituir cada uno de los datos que ya obtuve, ¿no? Sustituyo la velocidad de la gasolina, que sería 1,52 metros por segundo, perdón, metros sobre segundo. Y lo multiplico, bueno, por el área, que serían 0,000314 metros cuadrados. Bien. Eso me da un resultado igual a 0,00047 metros cúbicos sobre segundo. Y con eso tengo la respuesta del problema. ¿Ok? ¿Dudas con este Profe, problema de razón? ¿Cómo? a mí no me da eso. Mm, revisa ahí Revisa A mí bien, me por da favor. 4,77 por 10 a la menos 4. Es lo mismo, Jesús. Convierte esta unidad conviértelo a notación científica para que veas que da exactamente lo mismo. Si yo corro la coma, 1, 2, 3, 4. 4,7 por 10 a la menos 4. Te da Pero lo puedo exactamente lo poner mismo. de cualquier manera. Claro, es el mismo número. Lo puedes dejar con notación científica, que es un poco más elegante. Bien. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por la clase de hoy. En la clase de hoy lo que vimos fue razón de flujo, o sea, gasto. En las próximas clases estaríamos viendo más problemas relacionados con este tema. Bien. ¿Ya copiaron? ¿Puedo quitar el tablero? Profe, le faltó calcular el tiempo. Ah, bueno, eso ya se los dejo a ustedes para que lo calculen. O si no, lo vemos en la clase que viene porque ya se terminó. ¿Ok? Ah, Bueno, eso fue todo por la clase, jóvenes. Espero hayan entendido. Nos vemos mañana entonces. O no, nos vemos en la tarde que tenemos programación, creo. ujú. Hasta luego, un saludo. Chao. Chao. Hola, Kadim, buen día. Buenos días, profe.
Buenos días, Denise. Buenos días, Buenos Kiara. días. Buenos días, Yarelis. Hmm. Buenos días, Joel. Buenos días. Ok, vamos a empezar. Bien, jóvenes, bueno, en el día de hoy vamos a empezar con lo que es campo eléctrico. Vamos a definir el concepto de campo eléctrico y igualmente vamos a hacer problemas relacionados con campo eléctrico. ¿Ok? Joel. Yarelis, no puedo ver qué. ¿Por qué me quiere ver, profe? Todos te queremos ver. Sí. Ponte en la cámara. Ok, joven. ¿Qué pasó, Raquel? ¿Cuál es el miedo de ser, no? ¿No que quería ser actriz? Esto no me gusta. Y estoy bien con la cámara apagada. Oye, normal, ¿qué pasa? Mínimo no te hemos visto nunca. Entiendo. Ok, jóvenes, bueno, vamos a ver en esta clase qué significa campo eléctrico, por qué decidieron crear una unidad de magnitud o por qué decidieron crear una magnitud o un fenómeno que se llama campo eléctrico y para qué es útil el campo eléctrico. Ok, ya ustedes habían visto conmigo el campo eléctrico, entonces yo necesito saber si alguno de ustedes tiene la ligera idea de qué significa o de qué es el campo eléctrico. A ver, Cady, te escucho, tu opinión, tu cara. Con tus palabras, obviamente. ¿De qué es el campo eléctrico? Ajá, con tus palabras. ¿Qué quieres saber? Es un campo que se forma alrededor de diferentes puntos. Ujú, Por ejemplo, Q1, ujú, se crea un campo eléctrico alrededor de él. ok. O sea que es un campo que se forma alrededor de las partículas cargadas. ¿Sí? Exacto. Sí. Ok, correcto. O sea que el campo eléctrico es como un campo invisible, realmente sí es invisible, inclusive la partícula es invisible, que se forma a partir de una partícula cargada. O sea que siempre que tengamos una partícula cargada, alrededor de ella, ok, realmente es con círculos exactos, ¿no? Pero bueno, se va a generar un campo Profe, ¿usted está eléctrico. escribiendo? Ah, ok, lo siento, perdón. My bad. ¿Ahora sí se puede ver? Sí. Ok, correcto. Vamos a dibujar bien la partícula. Ok, perfecto, tenemos una partícula positiva. Bien, entonces es lo que decía Cadil, ¿no? O sea, es un campo eléctrico, o es un campo que se genera en forma de círculos concéntricos y en todas las dimensiones. Bueno, si lo miramos en 3D serían esferas concéntricas alrededor de la partícula o del elemento que esté cargado. Bien, pero en este caso vamos a asumir que es una partícula. Pero físicamente, ¿qué significa el campo eléctrico? Bueno,
Normalmente antes ya habíamos estudiado que si yo tengo una partícula cargada y tengo otra partícula cargada, bien, esta partícula Q1 ejerce una fuerza, en este caso, de repulsión sobre la partícula Q2, ¿sí o no? Que le llamábamos F1, 2, ¿sí? Pero también si yo coloco otra carga aquí, Q3, esta partícula Q1 va a ejercer una fuerza, en este caso de atracción, sobre esa carga Q3, que la vamos a llamar F1, 3. O sea, surge la necesidad de establecer una relación entre la fuerza que es capaz de generar una partícula a cada una de las cargas que estén alrededor de ella. Bien, no importa dónde estén ubicadas las cargas, esta fuerza siempre va a generar sobre cada una de esas cargas una fuerza que puede ser de atracción o de repulsión. Entonces surge la necesidad de crear este fenómeno que se llama campo eléctrico, que no es más que una relación que existe entre la fuerza que genera esta partícula dividido entre el valor de la carga que estamos situando alrededor de ella. Bien, vean que como esto tiene su campo eléctrico, se distribuye equitativamente en forma de líneas equipotenciales circulares. Esto significa que si dos cargas están a la misma distancia, o sea, en el mismo radio, y tienen el mismo valor, obviamente las fuerzas que se ejercen sobre ellas van a ser exactamente igual. Entonces de aquí nace la definición de campo eléctrico, la definición original, que es con vectores, que dice que sería fuerza aplicada sobre, vamos a decirle, Q2, que sería la fuerza sobre la cual se está ejerciendo, la carga sobre la cual se está ejerciendo la fuerza, ¿ok? O sea que esta es la definición original de campo eléctrico. Claro, esa es la definición para una partícula Q1 y una partícula Q2 que se encuentra dentro de dicho campo eléctrico. Este es Q1, este es Q2 y esta sería la fuerza a la cual me estoy refiriendo, ¿ok? Alrededor de ella se genera un campo y como esta partícula entra dentro de ese campo, entonces sobre ella se ejerce una fuerza. O sea que es otra forma de analizar y de ver este tema de interacción estática entre partículas. Pero entonces noten que gracias a que tenemos esta ecuación, de aquí se deriva otra ecuación. ¿Por qué se deriva otra ecuación? Porque vean que para yo calcular esta fuerza, si yo quisiera calcularla, vean que yo la puedo despejar de esta ecuación o puedo aplicar lo que ya conocemos de ley de Coulomb, que sería de esta forma, ¿no? Q1 por Q2 sobre R cuadrado. ¿Sí o no? Bueno, imagínense ahora que yo voy a sustituir o yo sustituyo esta ecuación en esta. Bien, voy a sustituir la ecuación de ley de Coulomb en la definición original de campo eléctrico. Si yo hago eso, me voy a topar con lo siguiente. Me voy a topar que campo eléctrico sería K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. Esta sería la fuerza. Y todo eso dividido ¿entre quién? Entre Q2. Cuando aplico propiedades de los números reales a la hora de dividir estos dos elementos, voy a ver que estas dos Q2 se me eliminan. Y vean que ahora el campo eléctrico
queda, o al menos la magnitud del campo eléctrico, queda expresado, ok, voy a quitarle el vector, queda expresado de esta forma, K por Q1 sobre R al cuadrado. Y entonces de aquí tenemos la otra expresión para calcular campo eléctrico. Bien, y noten la diferencia que en cada una de ellas utilizamos cargas diferentes. Cuando yo estoy empleando la ecuación de campo eléctrico por la definición, entonces lo que estoy empleando es la fuerza que se aplica sobre la carga que está entrando en el campo eléctrico de la partícula donde quiero calcular, a la cual estoy calculando el campo eléctrico en este punto, dividido entre la carga de esa misma partícula. Sin embargo, la otra definición de campo eléctrico se refiere a K por la carga de la partícula que está generando campo eléctrico sobre la distancia, recuerden que esta sería R, la distancia elevada al cuadrado. Hay que tener bien clara que estas dos cargas se refieren a cosas totalmente diferentes. Esta carga 1 es la carga que está generando el campo eléctrico y esta carga 2 es la carga que está sometida al campo eléctrico. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? Oye, dando clase experto aquí. Nadie tiene duda. Qué bien. Bueno, entonces ya estamos listos para resolver problemas. Ah, otra cosa. Cabe resaltar que una partícula positiva genera un campo eléctrico siempre en el sentido que estoy estableciendo, o sea, saliendo de la partícula hacia afuera. Sin embargo, una partícula negativa genera siempre un campo eléctrico entrando hacia ella. ¿Ok? Además, si yo tengo, digamos, un campo eléctrico en este sentido. Bien, si yo aquí sitúo una partícula positiva, ok. Vamos a colocar dos partículas aquí. Una positiva, y esto es importante, y una negativa. Para la partícula positiva, la dirección de la fuerza eléctrica siempre va a ir en el mismo sentido que el campo eléctrico. Y para la partícula negativa, la dirección de la fuerza eléctrica siempre va a ir en sentido contrario al campo eléctrico. Esto es súper importante que ustedes estén claros de esto, ¿ok? Para una partícula sometida en un campo magnético, si la partícula es positiva, la dirección de la fuerza eléctrica siempre va en el mismo sentido que el campo eléctrico. Si la partícula es negativa, la dirección de la fuerza eléctrica va en contra del campo eléctrico. Esto mayormente vamos a verlo cuando entremos en el tema de placas, o sea, condensadores, campo eléctrico entre placas paralelas, cargadas con signo contrario. ¿Ok? Muy bien, ¿dudas hasta aquí? ¿Nadie tiene duda? Bueno, creo que estamos listos para resolver los primeros problemas de la clase. Yo creo que ustedes ya de esto han hecho bastante. Así que voy a ir buscando algunos problemas un tanto interesantes. Ok, vamos a descargarlo. Segundo. Se los voy a estar publicando, creo que ya se los voy a subir de una vez en Skulltrack, así que pueden acceder ahí de una vez para que lo vean.
Mm, lo puedo subir. A ver, perfecto. Listo, ya lo tienen en Skulltrack. Vamos a verlo. Ok. Aquí hay varios problemas. Vamos a ir haciendo... ok, estos están muy interesantes. Este está muy interesante. ¿Recuerdan proyectiles? Que vimos en cuarto año. Ujú. No. Bueno, hay muchos problemas de esto que se resuelven aplicando algunas de las ecuaciones de proyectiles. Mira, es más, aquí les hacen el mismo análisis. Ok, vamos a hacer el primero. Ok, bueno, aquí están las soluciones, pero obviamente traten de hacerlo ustedes, ¿no? No se guíen por las soluciones. Solamente le pongo la solución para que vean si están bien o están mal. Vamos a hacer el segundo. Ok, dice el problema. Hallar la intensidad del campo eléctrico en el aire entre dos cargas puntuales, ahí les dan las cargas, distantes 10 centímetros. Haga lo mismo considerando que reemplaza la carga de menos 5 por 10 a la menos 8 por una de 5 por 10 a la menos 8. Bueno, y así respectivamente. Ahí dan varios valores. Entonces, el esquema es exactamente el que está en la figura, ¿no? Tenemos, primero que todo, una carga positiva de 20 por 10 a la menos 8. Tenemos otra carga negativa de menos 5 por 10 a la menos 8 coulomb. Y están separadas una distancia de... separadas una distancia de 10 centímetros. Aquí no especifican, y realmente no lo especifican en el problema, pero ellos están asumiendo que están calculando el campo eléctrico justo en el centro. ¿Bien? Por eso vean que ambos radios, ellos lo calculan como 0.05, 0.05. ¿Bien? O sea que sería la mitad de 0,1 metros, que sería la distancia total. Entonces, pueden hacer este problema. ¿Alguien tiene duda a la hora de hacerlo? Empiecen a trabajar, por favor. Génesis, Jorge. Póngalo de nuevo. Ok, ahí está. Profe, pero no entiendo eso de que reemplaza la carga de menos 5 por 10 a la Ah, menos pero eso es 8. después, Génesis. Es que te están diciendo que primero lo hayes con esta, después con esta, después con esta, después con esta y así. ¿Ya? O sea, Ok. tienes que hacer el mismo procedimiento que hiciste con esta carga, pero con cada una de estas tres cargas extras. Ok. Bueno, start working. Empiecen a trabajar. Ay, ay.
Profe, los problemas que acaba de mandar son estos que estamos haciendo. Sí, señorita. Pero se me descargó un PDF y no es lo mismo, yo creo. Es el mismo tema, pero no son los problemas. ¿Cómo no? Nice. Ahí están. Mira. A ver, ¿cuál tú descargaste? Hay dos en documentos. Uno es campo eléctrico y otro es fuerza eléctrica. ¿Cuál tú descargaste? Campo eléctrico. Es el mismo, mira. Le doy clic, busco. Sí, es que no Es se el me había mismo. actualizado. Ok, voy a ir adelantándolo aquí. Profe, ¿en qué unidad se da eso? Ah, ok, perdón. ¿Alguien recuerda la unidad del campo eléctrico? De aquí sale, jóvenes. ¿Sí o no? Newton sobre Coulomb. Exacto. Newtons de la fuerza, Coulomb de la carga. Newton sobre Coulomb. Bueno, vean que en ese problema tenemos dos cargas, una positiva, una negativa. Aquí en este caso solamente voy a analizar el signo, ¿ok? Y entre ellas hay una distancia, bueno, una distancia de 10 centímetros. Que en este caso 10 centímetros, recuerden que cuando realizamos la conversión, sería igual a 0.1 metros. Bien, y les están pidiendo que calculen el punto, el campo eléctrico, justamente en el centro. O sea, como vamos a calcularlo en el centro, entonces tenemos que, si dividimos 0.1 entre 2, nos queda que es 0.05 esta distancia y 0.05 esta otra distancia. ¿Ok? Entonces, si voy a analizar el campo eléctrico en este punto, vamos a hacerlo. Por ejemplo, la partícula 1, Q1, vamos a suponer que este es Q1 y este es Q2. En el punto este, o sea, en el punto medio, ¿hacia dónde estaría dirigido? ¿Hacia dónde estará dirigido el campo eléctrico generado por la partícula 1? Recuerden que como es una partícula positiva, su campo eléctrico tiene que ir como siempre hacia afuera, saliendo de ella. Por lo tanto, en este punto lo representamos hacia la derecha. Ese sería el campo eléctrico de la partícula E1. Y en el caso de la partícula Q2, vean que es una partícula negativa. Por lo tanto, el campo eléctrico tiene que estar como entrando, dirigido hacia ella. O sea que en este punto, el campo eléctrico de la partícula Q2, que sería E2, también estaría hacia la derecha. Entonces vean que en este caso, como ambos campos eléctricos van en el mismo sentido, cuando yo voy a calcular el campo eléctrico resultante, que al final es el principal objetivo, sería el campo eléctrico de la partícula E1 más el campo eléctrico de la partícula E2. Bien, vean que es una suma porque van en la misma dirección. Entonces aquí solamente bastaría calcular el campo eléctrico 1, que como los datos que tengo son de distancia y carga, entonces simplemente aquí puedo sustituir en la ecuación. Sería, por ejemplo, K1 sobre R1 al cuadrado, donde si sustituyo cada uno de los datos, tengo que esto sería 9 por 10 a la 9 por Q1, que sería, bueno, el dato que les dio, no recuerdo cuál es el valor de Q1, 20 por 10 a la menos 8. O sea, 20 por 10 a la menos 8 Coulomb. Dividido entre el radio, que sería al cuadrado, que sería 0.05.
0,5 al cuadrado. Bien, con esto obtengo E1. Y bueno, después hago exactamente lo mismo para E2. Sería K por Q2 sobre R2 elevado al cuadrado. Bien, y vean que es exactamente el mismo procedimiento. El único valor que cambiaría sería el valor de la carga, ¿no? Que sería de 5 por 10 a la menos 8. Aquí igualmente como hacíamos con el campo con la fuerza, no tienen que sustituir el signo de la carga, ¿ok? El signo de la carga solamente lo vamos a identificar para ver el sentido del campo eléctrico, pero cuando vamos a calcular la magnitud, o sea, el valor, no necesitamos establecer o dibujar el sentido de la carga. Perdón, no necesitamos sustituir el signo de la carga, ¿bien? ¿Alguien me puede decir cuánto le da finalmente E1 y cuánto les da E2? 1, 720.000. Bueno, exacto. Como mismo está en el... Y no, si así le pasó una vez a Abel, que a ver, mira, Abel es bien tranquilo. Serían 720.000. Los valores de campo eléctrico normalmente van a ser grandes. Bien, no se preocupen si les dan valores así, es normal. Y bueno, el valor de E2, según el problema, 180.000. Ellos sustituyeron, pero realmente no hay que sustituir. Sería 180.000 newtons sobre Coulomb. Entonces vean que, bueno, finalmente lo que tengo que hacer es sustituir y obtener la suma. Que al final la suma aquí sería de 900.000 newton sobre Coulomb. Y esa sería la respuesta final. ¿Dudas con este problema? Siempre hay que sacar el resultante, profe. ¿Cómo? Siempre hay que sacar el resultante. Es que ese es lo que... Ok, el problema es que si tú tienes en este punto dos campos eléctricos, si tú quieres ver cuál es el campo eléctrico real en este punto, tú tienes que hacer una suma vectorial. O sea, tú tienes que buscar el vector resultante, que sería E1 más E2. En este caso, recuerden que E1 y E2, o sea, el campo eléctrico en general es un vector. Por lo tanto, aquí hay que hacer una suma vectorial. En este caso, como van en la misma dirección, o sea, están en línea recta, no hace falta hacer el método de las componentes. Pero más adelante vamos a ver que sí es necesario hacer el método de las componentes. Por ejemplo, imagínense que, y háganlo, vamos a ver, hagan el siguiente ya para ustedes, para que se les quede ahí como que de tarea. Imagínense que yo quisiera calcular el campo eléctrico en este punto. En este punto de aquí. ¿Ok? Y además les digo que esta distancia y esta distancia son exactamente iguales. A ver, son exactamente iguales y vamos a suponer que son iguales a 0.1. Para darle más emoción. 0.1 metro. 0.1 metros. ¿Ok? Imagínense que yo quiero calcular el campo eléctrico en este punto. Recuerden que el campo eléctrico se calcula en un punto en el espacio, no en la carga. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera calcular el campo eléctrico en este punto, vamos a ver que igualmente voy a tener dos campos eléctricos, ¿no? Estos mismos dos. El Q1, ¿hacia dónde va a estar orientado? En línea recta hacia arriba. Y el Q2, ¿hacia dónde va a estar orientado? Hacia él, hacia la carga. Bien, sería E2 y este sería E1. Y vean que a diferencia de este caso, ya estos vectores no están ubicados
en la misma línea. Por lo tanto, aquí hay que hacer una descomposición vectorial, una suma de vectores aplicando el método de las componentes que habíamos estudiado con fuerza eléctrica para poder obtener el campo eléctrico resultante. ¿Bien? ¿Entendido? ¿Kiara? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, eso se los dejo para que lo hagan, lo intenten hacer a ver cuánto les da. Tengan en cuenta los ángulos, ¿ok? A ver si pueden buscar bien los ángulos. A ver si aprendieron algo de la clase pasada. Y bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Espero les haya sido de mucho provecho. Se me olvidó grabarla, así que bueno, no estará en Skulltrack. Ah, sí, mira, la estaba grabando. Bueno, de hecho, grabé